social, la forma de protección social, la conceptualización del trabajo social, la formación profesional, nuevas formas de actualización profesional del trabajo social y unas reflexiones finales. De eso se trata. Bueno, aquí le colocamos la imagen del benemérito Vicente Gómez. Bueno, allí con la caída de la dictadura, como surge trabajo social, es la época que surge trabajo social. Importante refrescar aspectos del momento de la dictadura. ¿Y qué nos trae? Vamos a caracterizar muy general, no vamos a hablar de historia. La idea es dar algunos elementos que nos permitan contextualizar el trabajo social. El trabajo social no es un ente de la izquierda, se da en un proceso histórico donde hay factores políticos, económicos, sociales que inciden. Entonces, revisar un poco cómo el padre de la Venezuela contemporánea, cómo se relaciona, qué nos deja este gobierno dictatorial, cómo se manejó el petróleo en aquel momento, ¿verdad? Donde se le dio concesiones a la comunidad internacional y además no solamente para que intervinieran, sino inclusive para elaborar leyes, el manejo de la política en el país, el alcance de su legado, ese legado de esta política expresada en corrupción, en el padrinazgo, cómo se dio y cómo se estará dando en la Venezuela contemporánea. Vemos que en el caso de Juan Vicente Gómez gobernó Venezuela por 27 años, ha sido la dictadura más larga, desde 1908 a 1931, de eliminación de los caudillos. Es cierto, cuando tú revisas la historia, tiene el mérito de Juan Vicente Gómez tiene el mérito de haber eliminado un caudillo, pero también fue el mayor caudillo de Venezuela. También tiene el mérito de haber cancelado la deuda, ¿verdad?, en aquel momento, pero descuidó otras cosas. El desarrollo de la actividad agrícola en los primeros años, en principio era la actividad del desarrollo del café, ¿verdad?, de explotación del café, del cacao, y posteriormente la industria petrolera. Su lema, su consigna era paz, unión y trabajo. Le dice algo esa consigna. Cuando tú revisas la historia, aunque él decía, bueno, se hacen las carreteras para unir a Venezuela, el pueblo se le hace consulta y dice, no, para lograr la paz, que decía el benemérito, realizar, poner a la gente a trabajar, construir carreteras, que se le debe reconocer. Pero la paz lo relaciona con el cementerio, porque la gente se explotaba mucho, se enfermaba mucho. Entonces la paz de la que habla Gómez, más que lugar para el país, la paz solo se ve en el cementerio. La unión en las cárceles, ¿verdad?, donde eran las personas torturadas en la rotunda, entre otras cárceles, ¿no? Y el trabajo, dice el pueblo, el trabajo es el que pasaba a la gente en las carreteras, porque esa era una forma de castigarlo. Entonces vemos acá, yo les decía que vamos a destacar algunos aspectos que tienen que ver con las formas de protección social. Lo colocamos aquí, programas de atención social, pero más que programas de protección social, eran unos proyectos, la llamada la gota de leche y la ternera.
La gota de leche significaba darle 1 litro de leche a las personas diariamente y sobre todo a las madres para alimentar a los hijos. Y la ternera, en ocasiones, en las plazas, se hacían las terneras para mantener a la gente alegre y ahí la gente saciaba su hambre. Luego destacamos aquí al general López Contreras, ¿por qué? Vamos a hacer referencia de algunos aspectos fundamentales que desde nuestro punto de vista es relevante, porque con López Contreras, ante la situación que queda de la dictadura, ya les voy a pasar las imágenes que hablan por sí solas, él crea un programa, el programa de febrero, del 21 de febrero. Entonces, allí vamos a destacar cuál de esos programas tiene vinculación más directamente con nosotros como la oposición. Entonces, fíjense, cuando llega López Contreras, que posterior a Gómez, encontró esta situación. Este es un gráfico que extrajimos de la profesora Mercedes Martínez, a quien aprovechamos también para hacer un reconocimiento por ser la persona que ha sistematizado de manera clara, concisa, la historia del trabajo social. Este gráfico se extrajo de su libro sobre la misión histórica del trabajo social, en un estudio que se hizo con 2.000 personas, y se consiguió este reflejo cómo estaban presentes las enfermedades en ese momento. En el 36, estamos hablando en el periodo de López Contreras, la presencia de la tuberculosis, cómo estaba también el salario insuficiente, las enfermedades venéreas, etc. Esa era la situación. Pero quisimos además compararlo con la situación actual. Esa imagen habla por sí sola. Refleja la pobreza, ¿verdad? Refleja una nevera vacía. Esta es la Venezuela del 2018. Y para expresarlo en términos cuantitativos, siguiendo el trabajo en COVID, este es el 2017, el año pasado, porque ya ellos esta semana tienen un nuevo estudio, ¿verdad?, que da cuenta cómo están los niveles de pobreza. Pero esta es bien representativa. Fíjense cómo subieron los niveles de pobreza de 2014, 23.6%, 2015 para 29.9%, pero en 2017 61%. No sé, a lo mejor la profesora Mila, que ya va a estar, se enfocar más hacia la parte actual, a lo mejor trae ese dato. Pero esto nos permite ver a nosotros cómo estaban esos niveles de pobreza y cómo se expresaban con las enfermedades. Pero ¿qué ocurre? Que hoy hay las enfermedades radiactivas. Esas enfermedades que las vimos en el 36 han reaparecido por las mismas condiciones higiénicas, sanitarias, insalubridad, promiscuidad. Vemos el caso hoy, ha reaparecido el mal de Chagas, la tuberculosis, el sarampión, el paludismo. ¿Y cuál era la consigna de López Contreras cuando se encuentra después de la dictadura con ese cuadro de pobreza, con ese cuadro de enfermedades? Hay una agitación, la gente hace huelga, etc. Entonces, él decía, calma y cordura, paciencia. ¿Cómo vamos aquí a gobernar a Venezuela cuando tengo la gente se están enfrentando las huelgas, las protestas de una sociedad cansada de los abusos de la dictadura y que no veían mejoría en su sistema de libertad y ciudadanía? ¿Qué hacemos? López Contreras, a diferencia de Gómez era muy altanero, ¿verdad? Gómez también está con su vestimenta,
y era más humilde, más tranquilo, más callado, antidictatorial, antifascista. Entonces, él con calma, con cultura, con tranquilidad, bueno, con la gente alborotada, combatiendo esto. Es así que surge el programa de febrero, donde allí donde aparece, aquí vamos a destacar algunos aspectos, fundamentalmente lo vinculado más directamente con trabajo social. Entonces, ese programa contempla el régimen de legalidad, tiene unas cuantas leyes, ¿verdad? La ley del trabajo, el seguro social, etcétera. La higiene pública y la asistencia social son unas cuantas instituciones referentes para nosotros, trabajadores sociales, que lo vamos a ver. Las mejoras, si bien es cierto que con Gómez habían aumentado, habían construido carreteras, con el gobierno de López Contreras se hace más organizado, más sistematizado. También se realiza la política fiscal, comercial y la migración y la colonización. Puede ser que con esa explotación petrolera comienza toda la migración del campo a la ciudad. Eso genera problemas con atender. Pero aquí, como les decía, vamos a destacar el marco institucional. El marco institucional es este cuadro emergente. El 25 de febrero de 1936 se crea el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, muy representativo. En este ministerio se para frenar la proliferación del paludismo, ya veíamos cómo había aumentado, detener también las principales, atender el problema de la tuberculosis. El 7 de agosto se crea el Consejo Nacional Venezolano del Médico y la creación de la Ley de Defensa contra el Paludismo, campaña de prevención y acompañado con una serie de programas para atacar, programas como campañas para atacar la tuberculosis. Y estos programas son la Dirección Rural del Paludismo, la Dirección Especial de Marariología, el Programa Nacional de Saneamiento Ambiental, una campaña antimalaria, el Servicio Nacional de Tuberculosis, dispensario y laboratorio para la atención de tuberculosis. Esto es importante porque en el ámbito médico allí tuvo un gran desempeño el trabajo social, no por casualidad de sus orígenes, ¿sabe? Tiene ese enfoque, lo que algunos autores han denominado paramédico, trabajador social como así. Ok, ante esa situación, José Ignacio Baldó, el representante en ese momento, él hace un modelo, construye un modelo cómo atender a la Venezuela de ese momento. Entonces, aquí vamos a destacarlo, pero dentro de ese modelo contempla la atención médico-sanitaria, por esas condiciones que les señalaba cómo estaba el país, la atención hospitalaria, la orientación del grupo familiar, la aplicación de medidas higiénico-sanitarias en el hogar y hacer el seguimiento. Pero se da cuenta Baldó que para la orientación al grupo familiar necesitan un profesional. ¿Y saben ustedes quién es ese profesional? Entonces dice, como mecanismo para activar ese modelo se requería de un profesional formado en la asistencia social. Como nosotros sabemos, el origen del trabajo social fundamentalmente nace con la asistencia social. Ok, entonces él busca de Estados Unidos, para su paseo, Venezuela, etcétera, a Celestina Salfundo, que fue la que asesoró a personas, a mujeres, y se comienza con un voluntariado, pero que se fue perfeccionando hacia una forma de atención, de asistencia social más sofisticada. Y aquí yo me quiero detener porque, ok, la ponencia te habla del asistencialismo, y yo creo que nosotros, sobre todo los estudiantes que nosotros estamos formando, tenemos que revisar eso.
Porque sí, como nos decía el profesor Absalón en el homenaje que le hace a la escuela, en su ponencia decía, los trabajadores sociales están acostumbrados a flagelarse. Entonces, igual, o sea, nosotros tenemos que dejar de sentirnos culpables. O sea, nosotros somos parte de él. Y tenemos que dejar de decir que somos asistencialistas, eso no es trabajo social. Entonces, ¿quién lo construye? Nosotros mismos. Eso tenemos nosotros que trabajarlo, y no es verdad, no es lo mismo trabajo, en este caso, asistencia social que asistencialismo. Tenemos que iluminarlo, ¿verdad? Un poco como señalaba antes, más estamos en una universidad que nos da cursos y que vence las obras. Hay muchísimas definiciones de asistencia social. Aquí les traje con algunos elementos que dice que la asistencia social es una forma de protección social dirigida a las personas en estado de necesidad o de protección física, mental o social, en la que con la intencionalidad de las mismas, de manera se coadyuva para que el individuo se incorpore a la vida productiva. Yo quiero detenerme en esto porque precisamente con la asistencia social, sobre el trabajo social, vista como una forma de protección social, donde el mayor responsable es el Estado, y se comienza a afinar aquellas técnicas, ¿verdad? La metodología, la investigación, el estudio, etc. Entonces, la asistencia social, además de ser como el origen nuestro, es una forma de producción muy importante, inclusive que hoy por hoy cobra importancia en los países latinoamericanos. Y en el caso de Venezuela, ustedes me dirán, bueno, por ejemplo, en el año 2005 se crea la ley de servicios sociales, entonces eso es un avance. Ahora, que se cumpla o no se cumpla, bueno, esa es toda una discusión, pero hay un avance. Y tenemos una estructura institucional, ¿verdad?, que también responde. Me dirán, profe, eso no está funcionando, bueno, eso también es verdad. Pero eso no va a estar toda la vida, eso estamos seguros que va a cambiar. Ok, y luego el asistencialismo, que es una situación de dependencia del individuo hacia el apoyo que el gobierno le ofrece a través de asistencia social. En el asistencialismo no existe corresponsabilidad del individuo ni compromiso para desarrollar su propia potencialidad. Entonces, les decía, marcar la distinción entre asistencia social y asistencialismo. El asistencialismo por lo general lo utilizan los dictadores, por lo general lo utilizan los populistas, donde yo te doy, o sea, yo soy bueno, te doy. Entonces el populismo en América Latina ha cobrado mucho auge, y entonces las personas, a veces por la necesidad, no toman conciencia, o a veces conscientemente lo hacen, pero hay personas que están claros, y lamentablemente la mayoría no lo está, cuando acepta, ¿verdad?, estas dádivas, que lo que quieren es precisamente es un medio para lograr un fin, es el medio utilizando la pobreza para mantenerse en el poder. Ok, aquí tenemos un esquema que nos va a ir resumiendo cómo, de acuerdo a cómo se expresa esa asistencia social, la asistencia natural, la asistencia selectiva, la asistencia organizada, la asistencia tecnificada y la asistencia científica. A partir de este esquema, este es un intento que hicimos para ubicar las formas de seguridad, de las formas de protección social, apoyándonos en algunos autores, pero que allí tú ves cómo se expresa. Allí tú ves, por ejemplo, hay una línea que las atraviesa, que es la solidaridad. Y cojo con la solidaridad. Eso tiene varias connotaciones, desde el punto de vista filosófico, doctrinario, pero cómo se expresa en las diferentes formas de protección social. Si tomamos en cuenta la asistencia natural, en esa asistencia natural se expresa la caridad y la filantropía.
La caridad, que es la forma de atender al otro por amor a Dios. Y la filantropía, que es el amor al género humano. Yo te atiendo. Esas fueron las primeras expresiones de atención que se hacían voluntarias. Luego tenemos la asistencia selectiva, y colocamos la beneficencia, que es un poco más organizada. En el caso de Venezuela lo vimos, ¿verdad? Cómo se financiaban con las loterías, pero existían organizaciones de la atención a la beneficencia pública, porque también puede ser privada. Y dentro de la privada tenemos los grandes benefactores, algunas empresas privadas, etc. Luego tenemos la asistencia orgánica. Aquí ubicamos los servicios sociales. Y aquí también es importante detenernos, porque los servicios sociales pueden ser concebidos como una profesión, que de hecho hay países donde el trabajo social se entiende como el servicio social. Y también, pero en este caso nos vamos a referir al servicio social como una forma de protección social. La forma de protección social donde están, se atienden las áreas, la salud, la educación, la recreación, etc. Y la asistencia técnica científica, aquí colocamos, aquí es donde surge ya como el trabajo social, como disciplina científica. Y también se conecta con la seguridad social. La forma de protección aquí que nosotros destacamos es la seguridad social. Es la forma de protección más avanzada que surge, y aquí tenemos al profesor Axaro Méndez, que ha escrito muchísimo, el profesor Zúñiga, el profesor Rafael Uzcategui. Por ejemplo, el profesor Uzcategui, él te habla de la seguridad social, ubica como el surgimiento del Estado moderno. Y si nos vemos en la historia, ¿verdad?, que fue con López Contreras fundamentalmente, que ya señalamos algunas características, pero el profesor Uzcategui señalaba, para hacer el estudio de la seguridad social, la etapa clásica y la etapa moderna. Y en la clásica y la moderna surge la seguridad social con la presencia del Estado. Entonces, y aquí nosotros conseguimos lo conectamos más ya con el trabajo social. Y le decía la solidaridad, que es una línea transversal desde las connotaciones filosóficas, ese instinto de querer ayudar al otro, yo ayudo al otro con la caridad, por ese amor a Dios, ese amor a mi hermano. Pero también cuando llegamos acá al trabajo social, la solidaridad, la seguridad social es un principio que direcciona la seguridad social, así como la justicia social, la equidad, la solidaridad es determinante. Pero ya vemos la solidaridad como desde el punto de vista filosófico, esa capacidad que tenemos los seres humanos de querer apoyar y ayudar al otro, donde allí los trabajadores sociales tenemos bastante información. Hay información, también lo tenemos como lo explica el profesor Absalón y el profesor Uzcategui. Pinta la seguridad social como el financiamiento, porque la seguridad social es grande. Entonces, se nutre de estas otras formas de protección social que le preceden, pero ya se ve la seguridad social como un derecho humano y social fundamental, donde se hace a través de la política social. Hoy en discusión, eso es una discusión que ahorita no es el caso, pero en algún momento lo vamos a hacer. Bueno, nos lleva entonces allá a ver el trabajo social. Y el trabajo social, yo se lo quise representar aquí como un río, porque el trabajo social se puede ver como disciplina y como profesión. Y si nosotros nos vamos imaginemos un río como profesión, en la cabecera que está, que busca el trabajo social, ¿verdad? Ese bienestar, ese elevar la calidad de vida, ese bien, etc. Y en ese proceso va bajando, se dan muchas herramientas, ¿verdad? Se dan muchas maneras de hacerlo para finalmente llegar a cubrir a esa población. Entonces, la disciplina es trabajo social, una disciplina, tiene su metodología, tiene su método bien cuestionado, que hoy nos invitan a revisar, ¿verdad?
del trabajo social del caso del grupo de comunidad, porque hay una revisión ahorita en el mundo, estamos como volviendo al origen, por eso se lo quise ilustrar con el libro. Y la profesión es lo que nosotros estamos celebrando hoy. Nosotros como profesionales, ¿verdad? Un día como un año desde el 58, la profesión a nivel ya universitario me refiero, donde te dan las herramientas técnicas, metodológicas, instrumentales, procedimentales para ir a lograr ese efecto. Entonces podríamos resumirlo que el trabajo social es una disciplina y profesión que busca favorecer el desarrollo del vínculo humano saludable y fomentar cambios sociales que deriven un mayor bienestar para las personas. ¿Qué ha pasado en Venezuela? Vamos a llevar. Entonces, fíjense, ya vamos a cerrar. De la mano de la profesora Ana Mercedes Salcedo, a mí me gustó mucho este esquema, lo comparto con ustedes. Ella resume muy bien los momentos de la evolución del trabajo social. Entonces ella dice que hay un primer momento, un primer momento ubicado alrededor de la década de los años 30, las formas de intervención se orientaron a la beneficencia pública. Ya nosotros nos dimos un paseo rápido por la historia, ubiquen esas instituciones, en el caso nuestro, cómo eran esas instituciones de beneficencia. Luego, ella habla de un segundo momento. Se inicia a partir de los años 40, momento que se caracteriza principalmente por el desarrollo de prácticas de carácter científico, en la cual se conciben los problemas sociales como desajustes. Dentro de este periodo se crea la Escuela Nacional de Servicios Sociales, del cual egresaron el 29 de enero de 1942 la primera promoción del técnico de trabajo social, fecha que se asume para celebrar el Día del Trabajo Social. En 1945 se crea la Escuela Católica de Servicios Sociales y aparece en 1947 los derechos sociales en la Carta Magna, lo que amplía las responsabilidades sociales del Estado. Durante ese periodo se crea la Escuela de Trabajo Social de la UCB y la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Oriente, que ya le hemos dicho la fecha. El tercer momento, enfrentada por las corrientes desarrollistas y positivistas, surge la reconceptualización, que en nuestro país tiene mayor exposición en los 70. Se tradujo, entre las otras cosas, en una sobredimensión de la función de la profesión, atribuyéndole al accionar del trabajo social funciones que trascendían su accionar. Durante ese periodo se crea la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Zulia, donde estudió Vilna. El año 1974, escuela adscrita a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Aquí me gustaría rescatar algo muy importante y aprovechando la presencia del profesor Boris Limas, que escribió, igual que Ley, en ese proceso, ellos pero resaltaron mucho el momento de la reconceptualización del trabajo social. Y bueno, vimos que introducen una metodología que iba un poco cuestionando ese trabajo social asistencial, porque, y ahí repito, tendría a ser al asistencialismo, y en el caso de la asistencia social, para mantener, yo lo podría compartir luego, para que las personas se adaptaran. Entonces, esta nueva conceptualización, esta forma de concebir, más que adaptarte, tienes que transformar. Y ahí, a diferencia de las corrientes positivistas de pensamiento, las corrientes positivistas e empiristas que alimentaron esta forma de trabajo social, en ese momento la reconceptualización se apoya más que todo en aquellas corrientes del materialismo, del marxismo, del leninismo. Entonces, hay toda una discusión, y eso no se ha perdido. Yo creo hoy América Latina inclusive también lo está revisando, cómo, hacia dónde debemos ir. Luego, un cuarto momento, cambios propios de la década de los 90, se privilegia la efectividad del trabajo social como gerente social. Los efectos de este momento aún impactan
tan fuertemente la identidad, el pensar y el quehacer profesional del trabajador social. Aquí esta época fue bien importante y en nuestra escuela, la directora lo señalaba en otro momento, en la revisión curricular, porque la escuela está en proceso de revisión curricular y tenemos ese currículo vigente de 1994. Entonces, allí hay mucho de esto que se discutía. No por casualidad están, por ejemplo, los roles del trabajo social y se destaca dentro de los roles del trabajo social como gerente, como investigador. Una discusión bien interesante. Luego, el último momento, un momento para el cierre del milenio, que estamos viviendo, lo conocen, no me voy a detener, que cada quien se haga su propio juicio. Esto no más que explicar y decir, nada más voy a señalar que para la redacción me comieron unas cositas, pero la idea central de el último momento que especifica la profesora Ana, que lo compartimos, es que para el cierre del milenio, Venezuela arriba a un conjunto de cambios políticos identificados como la llegada al poder de Hugo Chávez Frías, que estructura su accionar bajo la denominación de la Revolución Bolivariana y propone desarrollar un modelo alternativo basado en lo que él mismo denominó como socialismo del siglo XXI, y que implicó para la profesión una revisión de hasta ahora cómo ha sido su contribución al desarrollo de la nación, también la política social, y quien a la postre se convertirá, esas son palabras exactas, quien a la postre se convertirá en una especie de obsequio, a efectos políticos traducidos en grandes cooperativos para solventar problemas de prestación de servicios públicos. Y valdría la pena revisar y dar toda una discusión. No estaremos regresando a lo que cuestionamos, cuando hoy por hoy se habla más bien de la forma de protección social más avanzada, como les decía, que es la seguridad social, donde es el campo por naturaleza del ejercicio de los trabajadores sociales. Es concebido como un derecho humano, social, fundamental, amparado en las leyes nacionales e internacionales, donde te dice que es un derecho que tú tienes a esa protección, una regalía de nadie. O sea, tú, como persona, por el hecho de ser persona, y bajo la concepción naturalista, la concepción de que somos personas, somos creación divina, tenemos derecho. Y luego, si lo queremos ver desde el punto de vista legal, la concepción positivista, bueno, las leyes también te lo establecen. Las leyes de la Constitución, las leyes orgánicas especiales y también los convenios y tratados internacionales de lo más de 1948 con la Declaración de los Derechos Humanos, pero también los últimos convenios y tratados y donde te indica que el trabajo decente, etcétera, toda una cantidad de convenios que nos amparan, pero que si vemos la Constitución, estos convenios internacionales están por encima de las leyes nacionales. Bueno, la formación profesional, ya les decía, es importante. Las universidades están en expansión, la nuestra también lo está haciendo desde el punto de vista un poquito lento, divino. La escuela ha estado revisando también esto no está un poco lento, pero ahí estamos. Entonces, retomando cómo revisar, me refiero al proyecto curricular, cómo tomar en cuenta elementos que nos permiten hacer esa formación. Estos pilares tienen que ver porque el trabajador social de la visión profesional para formarlo, tomar en cuenta estos pilares de aprender a conocer, aprender a desaprender, aprender a emprender, aprender a convivir, aprender a hacer, son bien importantes. Yo aquí retomo y comparto lo que decía Adelaida, que cerraba su intervención, mucho el de aprender a hacer. Y es verdad que tenemos que conocer y estudiar y a convivir. Pero si tú no eres persona,
no te puedo decir activismo, o sea, muy difícil puedes dar lo que no tienes. Entonces, la educación hoy debe pasearse por estos principios y fortalecer desde el punto de vista al ser, pero sin dejar de ver los otros. Bueno, ahorita se está desarrollando mucho aprender a aprender porque es la misma realidad que lo está llevando. O sea, todos son importantes. O sea, ante una situación, las realidades, por eso comenzábamos también a revisar muy levemente la historia, que está diciendo, bueno, ya hoy el valor del trabajo, nosotros los universitarios lo estamos viendo, pero a nivel general, desde el punto de vista como política, está siendo eliminado. Entonces, ¿qué motivación, qué incentivo tiene? Entonces, bueno, hay que seguir luchando, reclamarlo como derecho, pero paralelamente tú tienes que existir. Allí es importante el emprendimiento. El emprendimiento viene de empresario. O sea, ¿qué hacer antes de esto? Mientras tanto, ir trabajando. Bueno, entonces, fíjense, en la parte de la formación profesional, yo les decía que el posgrado de seguridad social, conjuntamente con algunos profesores de la escuela, ha venido trabajando como y perfilando la formación del trabajador social. Y es así que hay una propuesta de doctorado, una propuesta de curso de ampliación, de perfeccionamiento del diplomado y especialización. Ya se los voy a señalar, solamente les voy a indicar los objetivos. Aquí tenemos también la dicha de contar con el profesor Azaró, si tienen alguna duda más que yo, se la podrían consultar a él. Pero fíjense, esta propuesta de formación está en sintonía con esos pilares que yo les señalaba anteriormente. Y fueron aprobados ya por una primera instancia, porque eso lleva todo un proceso, en la facultad. ¿Cuáles son los objetivos del doctorado? Le voy a leer solamente los dos primeros. Fortalecer la formación teórica y metodológica en trabajo social en el marco de las ciencias sociales contemporáneas y propiciar un espacio, tiempo para reflexionar sobre el pasado, presente, el futuro del trabajo social y de manera especial los retos o desafíos que interpelan al trabajo social en las complejas sociedades de nuestros días. También el programa de especialización en el desarrollo local, el objetivo fundamental es suministrar conocimientos prácticos para el abordaje de los problemas sociales locales y el desarrollo de procedimientos técnicos de intervención con fines diagnósticos de la planificación, del curso de acción social. Hoy es fundamental desarrollar la parte local. Y el trabajo social por naturaleza, por eso les decía que nosotros lo llamamos comunidad. ¿Qué es el trabajo comunitario? Cuando tú revisas, ¿qué es el trabajo comunitario? Tú vas en contacto ahorita con en la comunidad, ¿cierto? Y si lo ves desde el punto de vista político, ahorita tenemos la situación que también tenemos que revisar, no la vamos a discutir aquí, por supuesto. Pero, ¿qué va a pasar con estas elecciones, verdad? Que pronto se van a dar, que tiene que ver con el gobierno. Hay también los cursos de ampliación y perfeccionamiento, hay dos: estrategias para la orientación familiar y el enfoque clínico del trabajo social. El posgrado de seguridad social, juntamente con la Asociación Nacional de Trabajo Social, aquí con el apoyo de nuestras colegas que nos acompañan, la profesora, la profesora Nelly y Naile, por el trabajo social, por ¿cómo se llama? La Asociación Nacional de Trabajadores Sociales, estamos dictando ese primer estrategia para la orientación familiar con trabajadores sociales. Nos han dado mucha retroalimentación y consideramos que de verdad vale la pena. Desde la experiencia, lo que te dicen los colegas, ese deseo pues, de mantenerse, que no es nuevo, porque si una cosa tenemos nosotros nuestros ámbitos de intervención, fundamentalmente tienen que ver con la familia, ¿verdad? Y en eso, en el ámbito la salud, etc. Yo creo, bueno, quedan las reflexiones finales y quise cerrar con esto.
también la fuente, la profesora Mercedes Martínez, que nos habla que el pensamiento son solicitar, se refiere a las trabajadoras sociales, Baldor. Entonces, ¿por qué este pensamiento lo traigo ahora? Tiene vigencia más que nunca. Con algunas revisiones, yo hago mi reflexión, ustedes también siéntanse libres de hacer su reflexión y de eso se trata. Decía Baldor, refiriéndose a nosotros, los trabajadores sociales, son solicitadas en todos los lados. Claro, y en ese momento no había toda la discusión de género. Y aprovechamos, hablando de género, darle la bienvenida a Alicia Castillo, que ya ha trabajado full en este tema. Bienvenida, profesora. Entonces, yo diría allí, son solicitados en todos los lados, son solicitados trabajadoras sociales y trabajadores sociales. Son muy comprometidos con su hacer, intentan dar respuesta a todo cuanto les piden. Y allí las palabras del profesor Ramallo nos nutrieron mucho. Entonces, sí, a veces a nosotros nos cuesta reconocerlo. Sabemos que debemos ser humildes, pero también debemos reconocer lo que somos, porque si no lo reconocemos nosotros. Y intentar dar respuesta a todo cuando se les pide, muchas veces no son suficientes para atender tanta demanda. El trabajo social es una profesión y una disciplina muy demandada hoy día para la reconstrucción de nuestro tejido social. Bueno, muchas gracias. Los dejo con la profesora Miriam Pérez. Muchas gracias. Muy buenos días. Me interesa mucho la discusión que podamos hacer después de esta ponencia, ¿no? Y bueno, están invitados a que podamos ir buscando los elementos para hacer un buen debate al final de estas dos intervenciones. Comparto con ustedes una corta reflexión sobre lo que nos piden. Son dos miradas del trabajo social: el asistencialismo y la resignificación social de la crisis. Yo no sé si son dos miradas y si podemos reducir la reflexión a dos miradas. Creo que es un tanto difícil, ¿no? Sin embargo, bueno,